Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a meditar sobre un tema de mucha importancia y que lo estaremos viendo a través de algunas citas bíblicas que nos puedan alumbrar sobre este tema. Que podamos aprender en esta mañana algo que sea útil para nuestra vida cristiana. El tema para esta mañana es engañándonos a nosotros mismos. Y yo quise averiguar algo sobre eso, o sea, sobre el autoengaño, porque engañarse a sí mismo es un autoengaño. Y encontré que dice, el autoengaño es la capacidad que todos tenemos de poder mentirnos a nosotros mismos. Mientras que cuando va dirigido a los demás, suele ser algo deliberado. Cuando se hace hacia uno mismo, es debido a la necesidad inconsciente de protegernos o crearnos seguridad. Fíjense, cuando se trata de el autoengaño, cuando se trata de uno engañarse a sí mismo, tiene que ver con un acto, según esta información, inconsciente de la persona protegerse o sentirse seguro. Y déjenme decirles que con esta explicación acerca de lo que el autoengaño significa, yo pude encontrar una manera de entender a lo que dice mucha gente cuando le estoy predicando el evangelio, cuando le estoy invitando a reunirse con la iglesia para adorar a Dios. Y me dicen cosas como, por ejemplo, no, pero no es necesario que yo tenga que ir a la iglesia, así como le dicen, que tenga que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Y eso es algo que usted podría preguntarle, ¿y quién dice eso? Es la misma persona que dice eso y quizás lo hace inconscientemente para sentirse bien, para sentirse seguro, para autojustificarse y decir, no, yo estoy bien con Dios porque yo en mi casa le oro a Dios y yo hablo con Dios. Yo no tengo que ir a reunirme con nadie y no tengo que ir a ningún lugar. Entonces, según esta explicación, está buscando su propia seguridad a través de engañarse a sí mismo. Y cuando uno está hablando con una persona, uno dice, bueno, yo creo que lo más sabio sería no buscar en nosotros mismos las respuestas, sino vamos a buscar la Biblia, a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de como ellos dicen, de ir a la iglesia, que se trata de congregarse. Pero veamos, porque vamos a estar navegando, podríamos decir, sobre algunas citas bíblicas, y vamos a comenzar con la primera de Corintios 3, del 18 al 21, para ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema de engañarse a sí mismo. Y dice, no se engañen a ustedes mismos. Estoy usando la versión de Palabra de Dios para Todos, para que sea más fácil de nosotros entender, o sea, más asequible en la forma en que nos expresamos de nuestro lenguaje. Dice, no se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante, para ser verdaderamente sabio. Para nosotros ser verdaderamente sabios, nos recomienda aquí la palabra que nos hagamos completamente ignorantes. Entonces, con ese caso que yo les puse al principio, de cuando yo le estaba predicando el evangelio a un joven y me dijo lo que les conté, debemos buscar aquí
la sabiduría, la respuesta a eso, entonces podríamos decirle en base a esto que él lo que tiene que quitarse es todo prejuicio y hacerse ignorante. Y haciéndose ignorante, podrá ser verdaderamente sabio. Y dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Y esto que estoy leyendo también me recuerda, la hermana Elena y yo estábamos recordando cómo se expresó una persona y dijo que el conocimiento de la Biblia, entender la Biblia, dependía de lo que los eruditos dijeran. Es decir, hombres y mujeres, pero que esa persona consideraba que esos hombres y mujeres, porque habían estudiado en universidades como teología y otras materias relacionadas con la Biblia, por ejemplo, o con la creencia en Dios, entonces él creía que ellos estaban preparados para darle respuestas a las preguntas que él tuviera. Es decir, que estaba avanzando su confianza en aquellos eruditos. Pero ¿qué dice la palabra respecto de eso? Dice, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito. Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano. Y cuando leo esto, también me viene a mí a la cabeza, recuerdo que predicando el Evangelio, nos encontramos con personas que dicen que sirven a Dios, que creen que están sirviendo a Dios, y sin embargo, lo están haciendo junto a otras personas en un lugar donde tienen a un fundador humano que ha creado ese grupo. Y aquellas enseñanzas que se obtienen en ese lugar provienen de esos fundadores. Y eso no debe ser motivo de que una persona se alabe, porque dice el 21, por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, porque el ser humano no tiene la sabiduría de Dios, sino que la sabiduría que exhibe un humano es una tontería para Dios. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿de qué manera nos engañamos a nosotros mismos? Cuando nosotros ponemos la confianza en el mañana. Y también he notado, amados hermanos, cuando estoy fuera predicando la palabra, me encuentro siempre con las excusas de las personas que lo dejan para mañana, el tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Que las personas dicen que no están preparadas, que no tienen tiempo, que lo van a pensar, que van a arreglar un poco su vida primero, a poner algunas cosas en orden, y siempre le dicen y le ponen excusas que tienen que ver con poner la confianza en el día de mañana. Sin embargo, del día de mañana no hay ninguna garantía. Y volvemos a donde está la sabiduría, a la palabra de Dios, y nos vamos a Santiago 4, del 13 al 14. Dice, oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. A estas personas que siempre ponen las excusas, les decimos y les recordamos lo que dice Santiago, que su vida es frágil, que su vida es como un vapor que en un momento aparece y que luego desaparece. ¿Para qué?
para instar a esa persona a que llegue a tener el entendimiento, la sabiduría de que no se puede poner la confianza en el día de mañana, porque no hay garantía. Proverbios 27:1 también nos dice: no hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Hermanos, una hora que sea más conveniente para tomar la decisión de seguir a Cristo, es posible que nunca llegue. Las personas que tardan para tomar esa decisión, puede ser que nunca lleguen a tener la oportunidad de recibir a Cristo. Por el mismo hecho de lo que acabamos de leer, de que la vida es como vapor que en un momento se ve y luego no está. Y también hemos pasado, mis hermanos, esa gran tristeza de presentarle el Evangelio a personas y estas personas no obedecer al Evangelio. Entonces esta persona poco tiempo después perecer en sus pecados y en su desobediencia, lo que nos trae a nosotros esa tristeza tan grande, porque hubiéramos querido que hubieran comprendido, que hubieran entendido la necesidad de entregarse a Cristo para buscar su salvación. Entonces ponen esa confianza en el día de mañana cuando no hay garantía para ello, y cuando puede ser que esa oportunidad que están esperando para acercarse a Cristo, entonces puede ser que nunca llegue porque les sorprenda la muerte, o también que pueda venir Jesús antes de eso. ¿Qué es entonces lo único que nosotros tenemos para tomar esa decisión? ¿Cuál es la facilidad que Dios nos da? Es el día de hoy. Hebreos 3:15 dice: les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. Y 2 de Corintios 6:2 dice: porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso, hoy es el día de salvación. Cuando ustedes estén hablándole de Cristo a cualquier persona, recuerden lo que dice Santiago. Díganles que la vida de ellos es vapor, que en un momento está y luego desaparece. Díganle que no es bueno poner la confianza en el día de mañana, porque podría ser que no llegue. Díganles que el día de salvación es hoy, es decir, en el momento justo en el que usted le está hablando a ellos de Cristo. Es lo único con lo que ellos pueden contar. ¿Qué podemos aprender nosotros del hombre rico? Según se relata en Lucas 12, del 16 al 21, entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Oigan, ¿cuáles eran los planes de este hombre? Estaba en abundancia, y eso es lo que estaba planificando: tomarlo con calma, comer, beber, divertirse. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. ¿Qué vamos a decidir nosotros como hermanos, como hijos de Dios? ¿Qué vamos a decidir? ¿Hacernos nosotros ricos en lo que consideramos que es lo que nos conviene, o hacernos ricos ante los ojos de Dios? ¿Qué iremos nosotros a escoger? Cuando hablemos con los demás también, digámosle que le puede ocurrir lo que le ocurrió a este hombre rico, porque también nos encontramos con personas que están ocupadas haciendo dinero, personas que son supuestamente de renombre en la sociedad, con apellidos rimbombantes. Mira, esa gente tiene mucho dinero, estos son de los más ricos de aquí, de Muñoz, que esto y que lo otro, y usted lo ve que no se cansan de tener negocio. Y un día tienen un negocio, otro día abren otro, y otro día abren otro, porque su vida solo la dedican a ir detrás del dinero.
Al ir detrás del dinero, se hacen ricos ellos mismos, pero no se hacen ricos para Dios. Ricos son ustedes, ricos soy yo, ricos son todos los hijos de Dios que trabajan, aquellos que dan fruto, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Esos somos nosotros, ricos para Dios y no ricos para nosotros. ¿De qué manera también nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando minimizamos la culpa del pecado? Y aquí yo voy a ser escueto, es decir, que voy a hablar muy poco sobre este punto, porque le voy a poner un solo ejemplo. No es costumbre de mucha gente hablar de la mentira piadosa. Ah, no, yo le dije una mentirita piadosa. Si buscamos en la Biblia de nuevo, porque ahí que vamos a buscar la respuesta a este tema que estamos tratando, a ver qué nos dice la Biblia acerca del autoengaño, acerca de engañarse a sí mismo, acerca de mentirse a sí mismo, a ver si esto es válido, a ver qué nos dice la palabra. Entonces, cuando alguien dice mentira piadosa, ¿encontramos eso en la Biblia? No. No aparece por ningún lado. No hay mentira pequeña ni mentira grande. Solo existe ¿qué? La mentira. Y como siempre dice la hermana Fátima, que los mentirosos no entrarán, ¿no es que usted dice? Entonces, así es, hermanos. No hay mentira piadosa, no hay mentira pequeña, no hay mentira grande. Entonces no podemos minimizar el pecado. Recuerden que pecado es infringir la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. El pecado es desobediencia. Si Jesús te dice el primer día de la semana, debes participar, recordar lo que yo hice por ti, y usted no viene, ¿en qué está usted? En desobediencia. Si Dios le dice que usted tiene que escudriñar las escrituras, que tienen que juntarse para estimularse al amor y a las buenas obras, para aprender, para crecer en el conocimiento de su palabra, y no lo hace, ¿está en qué? En desobediencia. No podemos minimizar el pecado. El pecado es el pecado, la desobediencia es la desobediencia. No podemos poner algo más chiquito y algo más grande. O soy obediente o soy desobediente. Una de las dos. Y miren, hermanos, hay un peligro terrible acerca de aquellos hay un peligro acerca de aquellos que hacen para sí mismos o practican ellos mismos el autoengaño. Porque el peligro es que terminan apartándose de lo que es la voluntad de Dios. Y ahí vamos a ver otro punto, que es cuando nosotros pensamos que nuestras maneras son correctas. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que la forma de nosotros hacer las cosas es la correcta. Y como siempre terminamos cayendo, no vamos a decir que lo que yo hago es lo correcto, sino que voy a verificar, voy a comprobar con la Biblia para ver si lo que yo hago es correcto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Dejemos que sea la palabra que nos ilumine. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. La persona no puede confiar en sí mismo. La persona no puede poner la confianza en que lo que hace, como lo hace, es lo correcto. La persona tiene que buscar en la palabra, aprender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No puede poner la confianza en sí mismo. Y aquí me viene también otra experiencia, y esta la pasamos la hermana Elena y yo juntos. Porque hablamos con una persona y le dijimos, y el tema del bautismo en Marcos 16:16, donde Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dice, bueno, aquí entendemos, muy simple,
que él dice, primero, la persona debe creer, segundo, debe bautizarse y se obtiene ¿qué? La salvación. Simple. No hay que ser un genio ni nada por el estilo para entender eso, ¿verdad? Una ecuación simple. En el 15 habla de predicar el evangelio. Y en el 16 dice que el que crea al evangelio y se bautice, el que crea en Jesús de todo corazón y se bautice, pues será salvo, nos dice ahí. Y esta persona le han enseñado que no necesita realmente el bautismo, porque el bautismo no es para ser salvo, no forma parte de los pasos que hay que dar para ser salvo, porque ya esa persona está salva sin haberse bautizado. Cuando esa persona se bautice, lo hará para poder participar de los servicios en el lugar donde se reúne, pero no es lo que encontramos en la palabra de Jesús. Y cuando le dijimos a esa persona, pero mira, léelo tú misma, esta persona lo lee y dice, no, yo oro toda la noche y Dios a mí me escucha y yo siento que Dios está conmigo. Y uno le pregunta, pero ¿quién dice eso? Porque lo que me estás diciendo, habría que ver qué Dios es ese en el cual tú estás poniendo tu confianza, que es un Dios diferente a este que dejó esta palabra escrita como una guía, como un manual para nosotros, que nos está indicando simplemente lo que debemos hacer para ser salvos. Entonces, esa persona, recuerden la definición del autoengaño, se está mintiendo a sí misma para poder permanecer en el estilo de vida que lleva y seguir con las creencias que tiene. Unas creencias cuya confianza está puesta en hombres y mujeres que fundaron ese grupo en el cual esa persona se reúne. Pero cuando ve la Biblia, la palabra, y lo lee, no lo entiende. Y ese es el peligro. El peligro de nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera trae un peligro grande, y se lo voy a decir cuál es. Pero primero leamos lo que dice Isaías 55 del 8 al 9, donde dice: mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Es decir, usted no puede confiar en sus propios pensamientos, porque su forma de pensar es muy diferente a la forma de pensar de Dios. Usted no puede tomar acción en su vida basándose en lo que usted cree, en lo que le dice su mente, o en lo que le dice su corazón, o en lo que usted se soñó, lo que usted pensó. No puede hacerlo, porque el pensamiento suyo difiere mucho del pensamiento de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí escrito. Una vez más lo digo. ¿Y cuál es el peligro en que puede caer esa persona que se basa basa su vida en lo que cree o lo que hombres y mujeres le dicen que haga o que crea? Miren cuál es el peligro: que Dios va a permitir que esa persona que cree lo que quiere y que no tiene amor por la verdad, entonces Dios va a hacer con ellos esto, como dice en segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Dice: entonces aparecerá aquel inicuo, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad. Pero oiga lo que sucede cuando le pusimos ella y yo a esa persona la verdad en boca de Jesús, lo que debe hacer para salvarse. Esta persona rechaza esa verdad, le dice no a eso mismo que está leyendo, que es Jesús que está hablando, hermanos, y dice no. Y confía en sí misma y confía en lo que le han enseñado. No, yo hablo con Dios, yo oro toda la noche con Dios, pero señora, usted está leyendo, usted está viendo, comprobando cuál es la voluntad de Dios
el mismo Jesús hablándolo. Entonces esta persona lo que hace es que rechaza a Jesucristo, rechaza esa verdad. Entonces mire lo que sucede. Y por haberse negado a amarla, o sea, la verdad, lo cual los habría salvado, Dios permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras. Entonces Dios permite, como usted rechazó la verdad, entonces Dios permite a esa persona que crea en ese poder engañoso y en esas mentiras. Y oigan cuál es el peligro. Y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. Así como nos encontramos con casos como ese, así nos encontramos con casos que cuando ven la verdad con sus propios ojos, cuando entienden la verdad, entonces sí han tomado una decisión de vida. Porque han sido humildes y han dejado de hacer las cosas a su manera para hacerlas a la manera de Dios. Y esto es lo que Dios anda buscando, ese tipo de corazones humildes, que no hagan las cosas a su manera, que no confíen en lo que otros le dicen, y que eso haga que rechace la verdad por no tener amor por la verdad. Y entonces les hace perder su salvación. Dios anda buscando esos corazones humildes, aquellos que se hacen completamente ignorantes y se despojan de todo prejuicio y de todo conocimiento humano y de toda cosa que ellos crean que es correcta, para entonces con esa mente limpia, clara, abrirse a lo que realmente dice Cristo. Entonces de esa manera se acercará a la verdad y aceptará esa verdad, y la verdad entonces les traerá vida a aquellas personas que las reciban. Y por último, mis hermanos, engañarnos a nosotros mismos a través de cambiar el plan de Dios para salvar a las almas. No podemos engañarnos a nosotros mismos cambiando el plan de Dios para salvar las almas. Otra vez tenemos que ir a la Biblia. Y me voy a auxiliar de esta gráfica, de esta gráfica que hay aquí detrás. Ahí vemos de una forma clara que la persona se acerca a Dios para tener una relación correcta con Él, dando el primer paso, que es el de oír el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que Cristo vino a salvar a los pecadores y todos somos pecadores. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios, para llegar al Padre. Y que la persona entonces, cuando escucha esto y entiende que es una persona pecadora y que necesita de Cristo, entonces lo primero que está haciendo, oír el Evangelio. El Evangelio es una buena nueva, donde la persona se percata de que es esclavo del pecado. Sea porque esté en el mundo realizando todo tipo de cosas malas, o sea que esté practicando el error religioso en su vida. Hay que ser humildes. Tenemos que abrirnos a la palabra. Tenemos que abrirnos a Cristo para que entre en nuestro corazón, liberándonos de todos los prejuicios y siendo nosotros, o haciéndonos nosotros, ignorantes por completo, para permitir que la verdad pueda entrar y reinar en nuestro corazón. Entonces lo primero que hay que hacer es oír. No podemos cambiar el sistema que Dios ha creado. Si nosotros vamos a una institución universitaria o a un colegio y queremos registrar a un nieto nuestro o a un hijo, hay requisitos. Y si nosotros vamos a estudiar en una universidad, no podemos entrar nosotros así y sentarnos en un aula, ¿verdad que no? Tenemos que llenar unos requisitos que pide la institución docente. Y una vez que cumplamos con esos requisitos, entonces somos admitidos. De la misma manera, la salvación es un regalo, pero Cristo pone condiciones para poder entrar
a disfrutar de ese regalo que es la salvación. Y la condición comienza allí cuando usted oye el Evangelio. Y luego que usted se hace consciente de su pecado y que ese pecado le separa de Dios y que Cristo vino a salvar a los pecadores y es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Entonces la persona se percata de su situación de esclavitud del pecado, necesita ser liberado, necesita ser redimido, necesita a Cristo. Entonces, ¿en quién debe creer? En Cristo. Por lo tanto, el segundo paso es creer. Y no creer de cualquier manera, sino como el eunuco, al eunuco le dijo Felipe, que debe creer de todo corazón. Entonces, una vez que esta persona ha oído el Evangelio, ha creído de todo corazón en Jesucristo, entonces se arrepiente, porque siente tristeza dentro de él, porque ha vivido una vida llena de pecado y alejada de Dios. O ha vivido una vida practicando una religión que no es del agrado de Dios, que no es que Dios ha plantado. Entonces esta persona se siente triste, esa tristeza del arrepentimiento, y pasa a confesar y a decir que lo oigan, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Lo dice, lo confiesa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En ese momento la persona tiene esa necesidad de expresar que ha creído en ese Jesús, en ese Salvador. Entonces procede al paso del bautismo. Y ahí se cumple la forma resumida de cuando Jesús dijo en Marcos 16:16, que o sea, una vez que se anuncia el Evangelio, el que crea y se bautice será salvo. Esto ocurrió con aquellos casi 3,000 en el día de Pentecostés. Una vez que Pedro ha predicado el Evangelio, entonces muchos de ellos se sintieron tristes y le preguntaron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos cambiar el plan de salvación. No podemos contradecir a Cristo. Si Cristo dijo que para ser salvo hay que creer y bautizarse, entonces ¿cómo algunos dicen que no? ¿Cómo algunos dicen que solo con creer se es salvo? Están contradiciendo a Cristo. Pero también lo dijo el apóstol Pedro, porque dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y les dijo para qué, para el perdón de los pecados. Y porque algunos andan diciendo, declarando sin pecados a personas que aún no se han bautizado. Hermanos, no podemos cambiar el plan de salvación, porque si cambiamos el plan de salvación, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los demás, y todo eso trae como consecuencia la perdición, porque estamos en desobediencia, estamos alejados de Dios, no estamos practicando los mandamientos, y al no hacerlo no le estamos amando. Y Dios se complace en aquellos que obedecen, en aquellos que le aman, demostrándole, guardando los mandamientos. El plan de salvación no lo podemos cambiar. Cuando Felipe le dice al eunuco, dice que le anunció el Evangelio, en el versículo siguiente, el eunuco, desde que ve agua, dice que hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces es probable que Felipe, cuando le anuncia el Evangelio, le dijo lo mismo que le dijo Jesús que dijera, que creyera y que fuera bautizado para ser salvo. Entonces cuando le anuncia el Evangelio, él creyó. Después que oyó, creyó. Y entonces, como sabía que le faltaba bautizarse, desde que vio agua, pidió el bautismo. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir predicando ese mismo Evangelio, porque es uno solo. Tenemos que seguir practicando esa sola enseñanza. No podemos cambiarlo. No podemos engañarnos a nosotros mismos a través de cambiar el plan de Dios, porque las consecuencias son funestas. Los que no obedecen, hermanos, estarán perdidos. Escuchen lo que dice segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dios, que es justo, hará sufrir a los que los están afligiendo.
A ustedes, los que ahora sufren, Dios les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será cuando el Señor Jesús venga del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Cada vez que la persona oye el Evangelio y no reacciona positivamente, lo está rechazando. Está rechazando a Cristo. Aquellos casi 3,000 del día de Pentecostés, cuando Pedro les dijo lo que había que hacer, ellos obedecieron. Pero recuerden, dice, como 3,000, es decir, que de las otras personas que habían ahí, había muchos miles, muchos no obedecieron. Y eso continúa hasta el día de hoy. Predicamos el Evangelio, unos obedecen, otros no obedecen. Y aquí dice muy claro, dice, y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué les viene a esas personas que cada vez que oyen el Evangelio no obedecen? A esas personas que cada vez que oyen el Evangelio se siguen afianzando, poniendo su confianza en el día de mañana, poniendo su confianza en lo que ellos creen correcto, poniendo su confianza en su propia versión de cómo deben llevar la vida. ¿Qué le sucede a esas personas que rechazan a Jesús, que rechazan la verdad? Dice, esos sufrirán la pena de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, amados hermanos, démosle gracias a nuestro Dios porque nos permitió ser valientes y tomar la mejor decisión de vida, de acercarnos a Cristo, recibirlo y ahora ser uno de los verdaderos adoradores, porque estamos aquí con ese propósito. Y que ojalá, mis hermanos, sea algo permanente en nuestras vidas. Y les quiero compartir lo que dice Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es para aquellos que todavía no se han acercado a Jesús, aquellos que todavía no le han abierto su corazón, su mente, aquellos que todavía no comprenden que viviendo una vida confiando en sí mismos no les va a llevar a buen término. Despierten y que permitan que les alumbre Cristo. Así que, mis amados hermanos, nosotros erramos. ¿De qué manera? Cuando ponemos nuestra confianza en el día de mañana, del cual nosotros no tenemos garantía. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Hablemosle de Cristo a todos aquellos que veamos, gente conocida, gente que no conocemos, a familiares, amigos, compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, hablemosle de Cristo, porque hemos visto en esta mañana el consejo de Dios de que el día de salvación es hoy, y cada día que usted escoge para hablar del Evangelio es el día de salvación para aquellos que no se han acercado a Cristo. No nos engañemos a nosotros mismos poniendo la confianza en el día de mañana. Mañana yo me congregaré más, mañana yo seré mejor cristiano, mañana yo ofrendaré mejor, mañana yo haré esto, mañana yo haré lo otro. Es hoy que tenemos que hacerlo, porque es el día que tenemos. El de mañana no hay garantía. Y aprendamos a no minimizar los pecados, a decir, no, si yo falto un día o 2 días, eso no es nada. Si yo hago esto de tal manera, yo me lo merezco. Y cada vez que usted está creándose un estilo de vida conforme a patrones de pensamiento propios, cada vez se aleja más de Dios. Porque los cristianos no buscamos dentro de nosotros mismos las respuestas de cómo debemos ser y lo que debemos hacer, sino que nosotros debemos confiar antes que en nosotros mismos, antes que en los hombres. Debemos confiar en Dios y su palabra, que es la única autoridad. No confiemos, hermanos, en nosotros mismos, sino
que lo que debemos hacer es permanecer firmes, buscando la sabiduría en la palabra de nuestro Señor. Y para finalizar, les voy a decir, hermanos, algo muy importante: no cambiemos el plan de salvación, porque al hacerlo estaríamos nosotros yendo hacia la perdición y arrastrando a otros con nosotros. Que Dios nos bendiga.